Todos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Hechos capítulo 15, pero antes de empezar necesitamos la ayuda de nuestro Padre Celestial, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos para poder orar. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y salud. Gracias por darnos una oportunidad más de acercarnos a ti, Padre. Una oportunidad más para pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestros tropiezos. Una oportunidad más para agradecer por todo lo que haces por nosotros y pedirte que por favor nos libres de todo mal, líbranos de toda tentación y ayúdanos a no caer en tentación, Padre. Danos la fuerza que necesitamos para siempre permanecer fuertes, haciendo solo tu voluntad. Y te pedimos todo esto, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos. En este capítulo estábamos hablando acerca de Pablo y Bernabé. Ellos estaban en Antioquía cuando llegaron varias personas de Judea y empezaron a enseñar a los creyentes que a menos que adoptaran la antigua costumbre judía de circuncidarse, no podrían alcanzar la salvación. Pensemos que esto fue idea de personas de Judea, ¿verdad? No era una idea que vinieran de los apóstoles ni de los discípulos, sino de personas de Judea que pertenecían a Jerusalén, obviamente. Entonces, Pablo y Bernabé discutieron y se opusieron con todas sus fuerzas, y los creyentes entonces los enviaron a Jerusalén acompañados de varios miembros de la comunidad para que consultaran el asunto con los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Como les dije en un comienzo, esto sucedió en Antioquía, donde varias personas de Judea decidieron que si estas personas que no son judíos quieren compartir nuestra fe, pues tienen que también circuncidarse y adoptar la costumbre antigua que ellos tenían. Como sabemos, era una costumbre desde antes de Moisés, en los tiempos de Abraham. Fue un pacto que hizo Abraham con Dios, en el cual todos tenían que ser circuncidados. Entonces, cada bebé, cada varón, a los 8 a los 8 días de nacido tenía que ser circuncidado, ¿verdad? Como sabemos, era un pacto entre Dios y los judíos. Pero era un pacto también que alcanzaba a nosotros, a todos los gentiles. Veamos qué pasa. Después de despedirse de la congregación en pleno, que los acompañó hasta las afueras de la ciudad, los delegados continuaron su viaje hacia Jerusalén. A lo largo del camino, fueron deteniéndose en las ciudades de Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes y contarles cómo Dios había hecho posible que los gentiles también tenían la oportunidad de convertirse, y también que conocieran que había muchos gentiles que se estaban convirtiendo, ¿verdad? Como sabemos, ellos no perdían el tiempo ni la oportunidad de dar a conocer, hablar sobre el reino de Dios, dar a conocer sobre lo que Jesús había venido a hacer aquí en este mundo y lo que Jesús les había enseñado. Entonces, mientras iban camino a eso, iban hablando a los demás que había muchos gentiles que se estaban convirtiendo y que se estaban volviendo creyentes, hasta que llegaron a Jerusalén. Cuando llegaron a Jerusalén, se reunieron con los dirigentes de la iglesia, con todos los apóstoles y los ancianos, ¿verdad? Entonces Pablo y Bernabé les comenzaron a contar todo lo que había pasado, en el transcurso de su viaje. Entonces los pusieron al tanto, y algunos de los que antes de convertirse habían sido fariseos, se pusieron de pie y declararon que era necesario circuncidar a los gentiles conversos y exigirles que adoptaran las costumbres y los ritos judíos. ¿Este era algo que había enviado Dios? ¿Era una señal que Dios les había dicho? No, eran simplemente pensamientos humanos, ¿verdad? Humanos que pensaban, bueno, ya que ellos están adoptando nuestra fe, entonces también deben adoptar nuestros ritos, nuestros rituales, nuestra forma de cómo hacemos nuestras costumbres. Pero como sabemos, esto no era el propósito de Dios, porque hasta el día de hoy, en cada sitio de todo el mundo, cada uno tiene sus propias costumbres. Por ejemplo, costumbres humanas.
en la China o en Japón, antes de entrar a su casa, siempre se sacan los zapatos para entrar. Y cuando comen, comen arrodillados en muchos sitios, ¿verdad? Son costumbres de esos lugares. Entonces, eso quiere decir que todos tenemos que hacer lo mismo. O en la costumbre judía que se circuncidaban a los bebés, tenían que hacer lo mismo. Recordemos que cuando Jesús estuvo acá, les dijo que no, que esas son costumbres judías, que Él venía a hablarles y a enseñar de algo mucho más importante, no costumbres humanas, sino algo mucho más allá. Estamos hablando de la espiritualidad, que va mucho más allá de este mundo, ¿verdad? Entonces, en vista de esto, ya que los judíos estaban diciendo que los gentiles también tenían que aceptar esa ley, en vista de esto, los apóstoles y los ancianos de la iglesia convocaron a otra reunión para tratar sobre ese asunto. En dicha reunión y en medio de las discusiones, porque sabemos que todos querían hablar y dar su punto de vista, Pedro se puso de pie y pidió la palabra. Hermanos, dice, ustedes saben que Dios me escogió de entre ustedes hace mucho tiempo para predicar las buenas noticias entre los gentiles a fin de que éstos pudieran creer. Ahí nomás nos damos cuenta que Jesús no estaba segregando, no estaba discriminando, al contrario, como Pedro mismo les dijo, Jesús los envió a que vayan donde los gentiles, que vayan a predicar a los gentiles, que vayan a predicar a las personas que son de otro sitio, no necesariamente judíos, a los samaritanos, a los griegos, a los romanos, todos aquellos que quieran escuchar y tengan el corazón preparado para escuchar la palabra y se volvieran creyentes, que así sea. Entonces, Pedro le estaba diciendo claramente que Jesús les había dicho que vayan a llevar las buenas nuevas a los gentiles. ¿Para qué? A fin de que estos pudieran creer, tener esa fe también como ellos la tenían y poder convertirse en cristianos, en creyentes. Entonces, Pedro siguió. Dios, que conoce los corazones de los hombres, nos demostró que acepta a los gentiles al otorgarles el Espíritu Santo de la misma forma en que nos lo había otorgado a nosotros. Como sabemos, eso pasó con un romano, ¿verdad? Con un romano que Dios conocía su corazón, Dios conocía su nobleza, que todo el tiempo estaba orando y ayudando a los demás. No solamente oraba, sino con sus acciones demostraba que quería hacer la voluntad del Padre. Y entonces Dios le dijo, Cornelio, Dios mandó un ángel y le dijo, Cornelio, tus diezmos, tu ayuda a los pobres y tus oraciones no han sido en vano. Dios las ha escuchado y Dios lo bendijo a él y a su familia con el Espíritu Santo. Dios derramó sobre él el Espíritu Santo de la misma forma que hizo con los apóstoles. Y por eso podemos estar seguros que todos tenemos la oportunidad de recibir el Espíritu Santo, así como Cornelio lo hizo, así como los apóstoles lo hizo. Y es lo que está tratando Pablo de decirles a ellos, de explicarles a ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que había sucedido? Y no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros, porque les había limpiado sus vidas de la misma forma que a nosotros por medio de la fe. Exacto. ¿Cómo cambió sus vidas? ¿Cómo limpió sus vidas? Acá Pablo dijo, limpió sus vidas de la misma forma que nos limpió a nosotros, a través de la fe. Porque una vez que nosotros creemos y confiamos en Dios, vamos a hacer su voluntad y Dios nos va a limpiar de todos los pecados. Entonces, eso es lo que Pedro les estaba diciendo, que así como habían sido limpiados sus vidas, porque sabemos que ellos, los apóstoles, eran también hombres imperfectos como nosotros, también cometían errores, ¿verdad? Pero Dios conocía sus corazones y entonces a través de la fe fueron limpiados, igual que nosotros. A través de la fe vamos a ser limpiados. Basta que nosotros creamos y Dios lo va a hacer. Basta que nosotros creamos, que confiemos en Él
y Él se encargará de lo demás. Entonces Pedro dice, si Dios ha hecho eso, ¿quiénes somos nosotros para atrevernos a tratar de enmendar la obra de Dios, poniendo sobre los gentiles un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? ¿No creen que ustedes, que los gentiles se salvan de la misma forma en que nos salvamos nosotros? Es decir, por medio de la gracia del Señor Jesús. Claro que sí. Tanto los judíos, los discípulos, como los gentiles, como nosotros, nuestra única forma de ser salvos es a través de la gracia del Señor Jesús, es a través de Jesucristo, porque si no fuera por Él, no podríamos ni siquiera tener la oportunidad de acercarnos al Padre. Por eso es que es necesario, para poder llegar al Padre, ir en el camino de Jesús a través de sus enseñanzas. Ahí mismo, después que Pablo terminó de decir, perdón, de que Pedro terminó de decir estas palabras, terminaron las discusiones y todo el mundo prestó la atención a las palabras de Bernabé y Pablo, que tenían de relatarles lo que habían vivido ellos, realizando entre ellos, convirtiendo a muchos gentiles a cristianos. Cuando Pablo y Bernabé terminaron de hablar, de contar lo que habían vivido, ¿verdad? En su viaje, lo que había pasado, cómo tantas personas se habían convertido, tantos milagros que habían hecho, Jacobo pidió la palabra y les dijo, hermanos, ya Pedro les ha relatado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para escoger de entre ellos un pueblo que honre su nombre. La conversión de gentiles concuerda perfectamente con que los profetas predijeron. Exactamente. Los profetas ya habían predicho desde antes que los gentiles iban a ser parte del pueblo de Dios, porque todo, como sabemos, ya estaba escrito. Todo Dios ya lo tiene listo. Entonces leyó en el pasaje del profeta Amos, dice, después de esto, dice el Señor, regresaré y renovaré el contrato de David que quedó roto, para que encuentren también al Señor los gentiles marcados por mi nombre. Esto lo dijo el Señor, el que da a conocer el plan que tenía trazado desde el principio. ¿Se dan cuenta, amigos? El plan que tenía Dios trazado desde el principio. Por eso no sabemos que todo lo que está sucediendo, todo es un plan de Dios, todo ya está escrito. Pero también sabemos que Él nos da el libre albedrío para nosotros tomar la decisión si nosotros queremos servir a Dios de corazón o preferimos servir al mundo de corazón. Eso está en nuestras manos, en nuestras decisiones. ¿A quién queremos servir? ¿Al mundo y lo que el mundo nos ofrece y lo que nos dice? ¿Lo que las personas nos dicen que tenemos que hacer? ¿O queremos seguir lo que nuestro Padre nos enseña? Recordemos que si seguimos a este mundo, nuestro final será la muerte. Y no solamente del cuerpo, sino la muerte de nuestra alma, de nuestro espíritu. Pero si escogemos la vida, si escogemos servir a Dios, seguir el camino que Jesús nos da, pues escogeremos la vida. Es nuestra decisión si queremos hacer la voluntad de nuestro Padre o no, porque Él nos da la oportunidad a todos de acercarnos a Él, de leer sus palabras, de escuchar su palabra, de hacer su voluntad. Ahora está en nuestra decisión en qué es lo que realmente queremos hacer nosotros. Si queremos hacer su voluntad, necesitamos orar para que sea Dios quien nos guíe, para que sea el Espíritu Santo que nos guíe todos los días, porque no es fácil en este mundo que siempre te lleva a distorsionar las cosas, distorsionar la verdad. Por eso necesitamos mucha claridad, mucha lucidez, y solo la luz verdadera es la que nos va a llevar al camino verdadero. Y la luz, como sabemos, la luz, la vida, el camino, la verdad, es Jesús. Solo a través de Él encontraremos el camino verdadero y podremos llegar al Padre y podremos ser bendecidos y podemos tener el Espíritu Santo y tendremos
la vida eterna cuando Jesús llegue acá a juzgarnos a todos. Jamás seremos perfectos, porque somos seres imperfectos, pero por lo menos trataremos de ser mejores cada día. La única forma es a través de la oración y a través del Espíritu Santo que nos guíe todos los días, para que nos ayude en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestras decisiones. Recordemos que siempre es importante hacer la voluntad de nuestro Padre. Para cualquier decisión que deseamos tomar, es importante la oración, para que sea Él quien la dirija, para que sea Él el que la haga, y así no cometer errores en nuestras vidas. Después de esto, Jacobo, como decimos, tomó la palabra y dijo: por lo tanto, opino que no debimos insistir en que los gentiles que se hayan convertido al Señor obedezcan nuestras leyes judías. Eso va también para nosotros. No es necesario que obedezcamos las leyes judías. Por eso que cada ser humano, cada pueblo tiene sus propias leyes, ¿verdad? Pero mandémosle decir por carta que se abstengan de comer las carnes sacrificadas a los ídolos, de los vicios sexuales y de comer carnes de animales sin desangrar o ahogados. Esto, amigos, va también para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos parte del pueblo de gentiles. Entonces, dice que nos debemos abstener de comer las carnes sacrificadas a los ídolos. Como sabemos, antiguamente esto es lo que hacían. Hacían sacrificios a ídolos y luego se comían esas carnes. Sabemos que eso no pasa ahora, salvo en lugares quizás que todavía hacen, qué sé yo, magia negra, cosas oscuras, que a veces hacen esto. Sabemos que no debemos hacerlo. Segundo, los vicios sexuales. Quiere decir tener relaciones antes del matrimonio. Esto es algo que también debemos abstenernos. Y luego también de comer carnes de animales sin desangrar o ahogados. ¿Qué quiere decir? Como sabemos, la sangre de los animales es su vida. Entonces, como una forma de respetar esto, es que no debemos comer la sangre de los animales, mucho menos aquellos que están ahogados también. Entonces, estas leyes van también hacia nosotros y para nosotros. No comer la sangre de los animales por respeto a su vida, y en caso de que estén ahogados, tampoco debemos comerlas. Estas son algunas de las cosas que va también para nosotros, que Jacobo mandó la carta a los gentiles y llevaron a diferentes partes y a diferentes ciudades para que todos supieran acerca de esto y no cometieran el error de hacerlo, ¿verdad? Por lo tanto, le dijo: solo les pedimos que se abstengan de comer carnes ofrecidas a los ídolos, carnes sin desangrar de animales o ahogados, y que por supuesto se aparten de los vicios sexuales. Bastará que se abstengan de estas cosas para los gentiles, ¿verdad? No necesitamos hacer las costumbres judías. Y así como les dije, ellos fueron a diferentes ciudades para poder propagar estas nuevas noticias. Bueno, creo que esto ha sido todo hasta hoy. Espero que les haya gustado. Si algo me faltó, algo quisiera que agreguen, por favor háganlo, ¿ok? Que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de muchas bendiciones, amigos. Adiós.